Continúa el streaming de Caminos con muchos más temas. Este recién es el inicio y hoy tenemos el gusto de volver a reencontrarlos, seguir compartiendo, recordarles que estamos atentos a cada una de sus preguntas, repreguntas, el intercambio para también en conjunto seguir avanzando con esta propuesta que es seguir acercando diferentes conceptos relacionados a la salud, al día a día, al autocuidado. Y en esta oportunidad le agradecemos y le damos oficialmente la bienvenida a esta propuesta a Esteban Diz. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un placer poder estar acá. Será la primera vez de muchas otras charlas y para este inicio, ¿qué temas nos vas a estar contando? Hoy vamos a traer el tema del sol, un poco lo que es, atrás del sol hay un gran mito, un poco de los cuidados, de lo realmente qué significa el sol para nuestra salud principalmente. Bien, en instantes vamos a estar desarrollando todo esto porque antes les compartimos y los invitamos con algunas sugerencias. Y ahora sí llega el momento de desarrollar, ampliar y profundizar en estos temas que recién nos sugerías. ¿Desde qué lugar, desde qué concepto hablamos del sol y tenemos que considerarlo en toda esta temática que nos propones? Bueno, tenemos que empezar un poco a pensar que gracias al sol tenemos vida, ¿no? Hace millones y millones de años el sol, gracias al sol pudimos tener que incluso las plantas pueden empezar a tener una fotosíntesis, pudimos tener más oxígeno en nuestro planeta. Nuestra especie se inicia con una molécula llamada DHA, que viene del omega 3 animal. El sol y los efectos de esa molécula hicieron que empiece a evolucionar el hombre, principalmente el cerebro y varias cosas más. Lo que tenemos que entender es que el sol, además de ser una alimentación, que es la alimentación más importante que recibe nuestro cuerpo, a diferencia de lo que muchos pensamos que es el alimentarnos saludable, que también es muy importante, el sol es la primera fuente de alimentación. Y además tenemos que entender que el sol es luz, ¿sí? Y como toda luz viaja en frecuencias, ¿sí? Entonces eso también determina, el sol va a determinar en qué frecuencia y en qué hábitat queremos estar nosotros para ver si puede influir en nuestra salud para bien o para mal. Por ejemplo, nosotros el sol podemos ver varias frecuencias del sol, ¿no? Donde nosotros podemos ver algunos espectros solares del sol, por ejemplo, algunos colores. Algunos son visibles, otros no. El sol viaja desde lo que es el infrarrojo o el rojo a lo que es el violeta y el ultravioleta. En el medio tenemos varias frecuencias. Está el naranja, el blanco, el azul, el índigo, varios que no podemos ver. Solamente podemos observar esa luz del sol cuando llueve y sale el sol, que vemos el arco iris. Ahí podemos ver frecuencia. Lo que no podemos ver nunca es el infrarrojo ni el ultravioleta. Lo que nosotros tenemos que ir pensando que cada frecuencia del sol va a determinar varias pautas que nosotros tenemos que tener durante el día. Y ahí es donde viene el tema más importante, que el factor número uno del sol es la regulación de los ciclos circadianos. Antes de seguir avanzando, hablabas de esto del sol, de lo que ha permitido la evolución, el crecimiento, el nacimiento mismo también. En este caso, ¿qué efecto o qué es lo que hace que el sol tenga esa influencia en nosotros y también celularmente, biológicamente, en nosotros qué se produce? Mirá, el sol, es tan importante el sol que para atravesar, para llegar desde el sol a los rayos al planeta tardan 8 segundos. Si en algún momento se apagaría esa estrella, que es el sol, nos morimos en 8 segundos, porque no recibiríamos más, ni tendríamos capacidad de generar oxígeno. Nosotros, biológicamente, el sol nos regula nuestro ciclo circadiano, que es, nosotros tenemos que imaginar, hablemos imaginando algunas cosas para no ir tan técnico. Nosotros detrás de nuestra retina tenemos como un núcleo de neuronas, que sería nuestro reloj biológico. Cuando el sol sale por el este, nosotros lo primero que deberíamos hacer para empezar a regular ese ciclo sería tratar de exponerse al sol. La primera frecuencia que tiene el sol apenas sale es roja y es el infrarrojo.
nosotros deberíamos pararnos porque ahí empieza a generarse lo que es melatonina, empieza la serotonina, dopamina. ¿Qué son todas estas que venís enumerando? Son todas hormonas que necesita nuestro cuerpo para empezar a regular y para empezar a hacer su función biológica. La melatonina es la hormona perfecta, es la hormona que nosotros, como mucha gente piensa que la melatonina se genera por la noche, pero en realidad cuando sale el sol, el primer infrarrojo y rojo es el primer generador de melatonina. Después la sintetizamos por la noche y además se empieza a sintetizar con mayor cantidad en la oscuridad. Cuando empieza a salir el sol, nosotros deberíamos tratar de salir al patio o a un lugar abierto a exponernos a ese sol y descalzo. Eso sería lo ideal. Ahí ya tendríamos que entrar en otro tema, que es el grounding, ¿sí? Nosotros somos energía, electricidad, descargaríamos electrones al piso, pero ya nos vamos por otro, streaming, en ese. Y a medida que empieza a salir el sol, empieza a venir una frecuencia que es la azul, ¿sí? Cuando empezamos a recibir la luz azul, nosotros tenemos unos neurotransmisores que se llaman melanopsinas, entonces empezamos a tenerlo en la piel y en los ojos. Eso nos empieza a dar una información que empieza el día, que nosotros tenemos que activar nuestra máquina. Se empieza a levantar la hormona que es el cortisol, empieza otra hormona que es la leptina, que es la que nos empieza a dar hambre, ¿sí? Desaparece todo lo que teníamos de melatonina durante la noche y ahí es cuando nosotros activamos nuestro cuerpo, donde es el momento que se nos permite empezar a hacer actividad física, le estamos dando información al cerebro que tenemos que empezar a andar, que podemos empezar a comer. Es cuando el momento se abre en esfínter para que uno por eso cuando se levanta a la mañana necesite ir al baño. Empieza nuestro reloj biológico a funcionar como deberíamos. Se pone en marcha nuestro motor activo, podemos decir. Exactamente, se pone nuestra máquina en funcionamiento. Empiezan a funcionar las glándulas suprarrenales, se empieza a sintetizar moléculas de colesterol, empezamos a activar todo lo que es vitaminas. Bueno, a medida que va levantando el sol hasta que llegamos al mediodía el sol tiene todos los espectros completos. Tiene del azul, rojo, infrarrojo. Nosotros tenemos que pensar que el rojo y el infrarrojo están casi el 70% de la capacidad del día. Cuando llega al mediodía, esa luz azul, que es una de las luces que más daña, pero ahora vamos a hablar de por qué daña. En ese momento, al mediodía, sería el momento que nosotros deberíamos exponernos al sol también. No más de 15 o 20 minutos, porque ahí recibimos toda la información del sol completa. Y ahí es cuando tenemos nuestro mayor activador de la vitamina D. Como advertimos, hoy es el primer encuentro, van a quedar muchos temas por desarrollar, pero esta es la idea también, ir haciendo una introducción, al menos por este camino relacionado al sol. Estábamos en el mediodía. En el mediodía, entonces tenemos que tratar de ponernos sin ningún tipo de protección y después, durante la tardecita, cuando vuelve a caer el sol, es como la mañana, necesitamos volver a tratar de exponernos al sol de vuelta para tomar todo el infrarrojo y el rojo que termina. Cuando cae el sol, nosotros no deberíamos ver más luz, ¿sí? Nuestra evolución, el ser humano evolucionó con el sol, de sol a la noche había que dormir, a lo sumo fuego, y teníamos infrarrojo, y nada más, no deberíamos ver, porque cuando nosotros cae el sol, prendemos la luz, lo único que nosotros tenemos en la luz blanca, en lo que hoy tenemos el LED, que fue un gran avance tecnológico, destruye nuestro ritmo circadiano. ¿Por qué lo destruye? Porque el único espectro que tenés de la luz es el azul. Y el azul no es mala siempre y cuando no venga acompañado con todo. Pero nosotros acá la filtramos, entonces vos no tenés más ni infrarrojo, no tenés rojo, no tenés nada. Entonces tenés toda la luz azul. Esa luz azul destruye nuestro ritmo circadiano. ¿Cómo? Nuestras células están por medio de la piel y de la retina nuevamente, observan como para decirte que están testeando como si fueran las 12 del mediodía. Es por eso que ahí es cuando vienen los grandes problemas de los generadores de melatonina que necesitaríamos tener a la noche. El cuerpo necesitaría, una vez que caiga el sol, ya nos preparamos para descansar.
todo está regulado gracias a nuestra estrella que es el Sol. Por eso siempre hablamos con Mariano y decíamos que donde no entra el Sol, entra el médico. Para que nosotros tengamos en cuenta eso, lo importante que es estar a la naturaleza y al Sol. ¿Qué consejos podés darnos para intentar, sin dejar de estar inmersos en la sociedad, convivir con todo este avance tecnológico tan bueno, pero que nos quita la esencia? ¿Qué podemos hacer? Mira, hay cositas que se pueden usar para paliar. Por ejemplo, hemos visto que hay gente que andan con lentes rojos, no sé si te lo vieron. Los lentes lo que hace es mínimamente filtrar, por lo menos, que nuestra retina no le llegue el 100% de la luz azul. Los rojos filtran el 100%, pero a la misma vez, para hacerlo bien, deberíamos estar tapados, porque la luz azul atraviesa nuestra piel, como hablamos hoy. Entonces, estamos cubriéndonos la vista, pero tendríamos que cubrirnos también. Entonces, uno debería poder usar a la noche la protección, a la mañana levantarse y tratar de ponerse al sol. Habría que ponerse un poquito más al frío, ¿sí? Salir un poco de la zona de confort. Por ejemplo, ahora que viene el invierno, el frío es un generador de melatonina también. Exponernos más al frío, bajar un poco la calefacción de la casa. No digo ir al hombre de la cueva primitivo, pero sí tomar algunos consejos de eso, ir a la tardecita. Equilibrar, fusionar aquello con lo actual. Exactamente, a la noche tratar de apagar el wifi si se puede, alejar el teléfono, estar más descalzo en la naturaleza. Y bueno, y no hablamos de un factor importante que es la alimentación, que determina también cómo vamos a recibir esa información del sol. Si nosotros... Tenemos que sacar tarjeta roja hoy, sí, porque así nos los deja el tiempo y ya habíamos advertido con Esteban que íbamos a dejarlo literalmente en puntos suspensivos esta charla. Gracias y hasta dentro de muy poco tiempo. Gracias a ustedes y a disposición de lo que necesiten. Vamos a retomar cada uno de estos conceptos y todas las preguntas que nos hagan.